Bueno, agradecemos su tiempo. Está con nosotros en vivo y en directo el doctor Pedro Halley, que es el gerente de prestaciones económicas del IPS. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, Carlos, buenas noches a vos y al equipo, a las órdenes. Bueno, pendientes ahí, se anunció después de, 12 años, un censo para jubilados y pensionados del IPS. ¿Cuándo arranca? ¿Cómo se va a hacer, doctor? Comentanos. Bueno, el censo es una obligación legal de gestión del Instituto de Previsión Social. Está prevista la realización de censos cada 2 años en la Ley 430 de 1973, artículo 46. Se va a hacer después del anterior censo, que fue en el 2008, pasaron 12 años. Un censo que se va a gestionar conjuntamente utilizando los servicios y las redes, la infraestructura física, digamos, de DINACOPA, Dirección Nacional de Correos Paraguayos, que tiene 189 oficinas en todo el país. Consiste básicamente en un proceso que se inicia este lunes 9 y se extiende en su fase regular hasta marzo, que es el periodo de tiempo en el que, de acuerdo a los números de cédula, los jubilados y pensionados deben censarse. Finalizado marzo, se tienen 2 meses otra vez, abril y mayo, para aquellos que no pudieron hacerlo, puedan regularizar esa omisión. Y si aún en mayo no hubiere posibilidad, se tiene hasta el 17 de junio para volver a regularizar. Es un procedimiento necesario porque se fundamenta en la calidad del gasto que hacemos. Nosotros necesitamos tener la certeza absoluta de que lo que pagamos está pagado en forma correcta a la persona correcta, y eso solamente se obtiene a través de este tipo de procedimientos. Ahora, don Pedro, hay que bajar de la página en internet del IPS un formulario. El jubilado o pensionado completa eso y lo lleva a la dirección de correos, a DINACOPA. Básicamente ese es el procedimiento. El formulario que se baja es el formulario acorde al tipo de beneficio que uno percibe. Si uno es un jubilado por vejez, es un formulario. Si es un jubilado por invalidez, es otro. Y si es un pensionado por muerte, es otro. Y los documentos respectivos también son diferentes, se adecuan al tipo de beneficio. Pero básicamente son la cédula y el dato de residencia, que se verifica mediante la factura de un servicio público del lugar donde vive el beneficiario. No se va a pedir certificado de vida y residencia porque es un documento demasiado frágil en cuanto a su legitimidad, es muy fácil de adulterar. Uno baja de la página web del formulario, lo llena y lo lleva a la oficina de DINACOPA de su localidad. Siempre hay un DINACOPA cerca, una oficina. En el caso de que no pueda bajar el formulario, lo hace buscar de esa oficina, lo llena a través de una persona, digamos, si uno ya es muy ancianito, y lo presenta con los documentos que deben adjuntarse. Las personas que ya están encamadas son las que menos problemas van a tener, porque a esas personas, las encamadas, le decimos, los que ya no pueden moverse, a esos les pagamos a domicilio. Entonces, en el momento del pago, la DINACOPA le va a hacer el relevamiento de datos. Con relación al tema de los documentos que exige este formulario y la presentación, ¿cuál es la certeza de lo que vos estás escribiendo, presentando y enviando por correo realmente sea la verídica? ¿Cómo se constata eso, que fue realmente el beneficiario del IPS el que completó y no otro interesado por seguir cobrando? Porque tengo entendido que encontraron un par de muertos ahí en la lista. Realmente más que un par de muertos, encontramos muchos avivados que estaban cobrando por difuntos durante mucho tiempo, hasta que empezamos a cruzar datos con registro de óbito del Ministerio de Salud y se pudo ahorrar mucho dinero al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, que no es un fondo de IPS. Hay que entender el concepto. Ese dinero es de todos nosotros, es de todos los aportantes, no es del IPS, no es del Estado, es de todos. Hay que cuidar ese dinero, y una de las formas de cuidar es verificando que se paguen los beneficios a quien corresponde, y eso se puede hacer mediante este censo. Ahora,
Desde luego que alguien puede agarrar y falsificarla o adulterar o cargar datos falsos en el formulario, puede hacerlo, eso no vamos a poder evitarlo. Pero de cualquier manera, todos los datos que se carguen, una vez consolidados, una vez ordenados, van a volver a ser verificados a través de cruzamiento de datos con registro civil, con registro de óbitos y con otras instituciones públicas. ¿Qué pasa si llega la fecha tope y no logré hacer la inscripción? O sea, no participé del censo. ¿Voy a seguir cobrando? Sí, va a seguir cobrando aunque no llene los datos, pero tiene un tope, que es el 10 de junio. Nosotros, el ordenamiento por cédula está de tal manera que en 4 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 5 meses, se completen los 50.000 jubilados que tenemos que cobrar mensualmente, que todos sean censados. Pero si alguien no puede hacerlo, o no quiere hacerlo, o no sé, por haber razón se resiste a censarse, tiene todavía 2 meses, vamos a insistirle, lo vamos a identificar y le vamos a inducir a que lo haga. Sería abril y mayo. Y si aún así no lo quiere hacer, que ya no creo que sea muy probable, ahí tenemos la última palanca, digamos, que es el haber jubilatorio de junio, 17 de junio, va a estar supeditado a que esté censada esa persona. Yo creo que todos van a censarse. Don Pedro, ¿ustedes tienen un cálculo aproximado de cuánta gente estaría cobrando de manera irregular y qué nivel de dinero eso representa para IPS mensualmente? Mira, hace un año aproximadamente, un trabajo conjunto que dispusimos con la ingeniera Cecilia Rodríguez, directora de Administración de Jubilaciones, empezamos suspendimos la verificación de supervivencia a través del certificado de vida y residencia. ¿Por qué? Porque descubrimos que mucha gente usaba ese certificado de vida y residencia para simular que un jubilado que ya había fallecido seguía vivo. Entonces yo llevaba mi certificado de residencia de un fallecido que me daba la comisaría de la zona, a lo mejor adulteraba el que me dio alguna vez, lo presentaba a un funcionario de IPS, iba una propina de por medio, entonces le declaraban vivo a ese difunto. ¿Y quién cobraba? El avivado que hacía ese trámite. Cuando descubrimos eso, pedimos al Consejo de Administración que cancele ese trámite, porque no es seguro, que lo suspenda por lo menos. Se suspendió y empezamos a cruzar datos con registro de óbitos del Ministerio de Salud Pública. Registro de óbitos captura todos los fallecimientos. ¿Por qué? Porque no te pueden enterrar en un cementerio si no está registrado ahí tu fallecimiento. Ajá. Consecuentemente es el registro más fiel que hay en materia de fallecimiento. Empezamos a cruzar datos y encontramos estimo aproximadamente, no tengo en mente, pero cerca de 700 personas, 700 fallecidos que seguían cobrando. Hicimos la depuración y en este momento hay un monto enorme que se ahorró al Fondo de Jubilaciones con ese procedimiento de cerca de 4.000 millones de guaraníes que se está reclamando la devolución. Lo que quiero señalar es que todos estos procedimientos de cruzamiento de datos, de levantamiento de datos y luego un tamizaje con la base de datos de las instituciones públicas a través de un censo, sirven para depurar nuestra nómina de beneficiarios, que no es otra cosa que cuidar el dinero de la gente, que es lo que nos exigen. Claro. Es cierto, va a producir algún estrés entre los adultos mayores, pero tenemos que entender que es el dinero de todos y hay que ser muy celoso de eso. Hablando del tema, por lo menos de mi parte, la última pregunta de celosos del dinero, en cuanto a dinero. En promedio, anualmente, a finales de año, cuando se hacen justamente las jubilaciones, ¿cuál es el promedio? ¿Hay más gente que entra al sistema jubilatorio del que sale? Bueno, como sabrás, estábamos bien. Antes de la pandemia estábamos bien y venía incorporándose asegurados al sistema de pensión, al seguro social obligatorio, de salud y de pensión. Veníamos creciendo a nivel 5.000, 6.000 asegurados interanual por año. Con la pandemia todo vino a patear el tablero, hay que ordenar las piezas de nuevo
Pero nosotros seguimos jubilando a la gente. Durante la pandemia, de hecho, hubo más jubilados que en la época normal. Alcanzamos realmente el pico de jubilados allá por mayo, con cerca de 800 jubilados en ese mes, cuando el promedio era 200, 300 por mes. Si vos me preguntás cómo estamos hoy, te digo que hoy seguimos teniendo 11 activos por cada jubilado, lo cual es un índice muy alentador, muy bueno en materia de seguridad social y de sostenibilidad de un sistema de pensiones. Que vos tengas 11 activos cotizando para la jubilación de una persona es un dato muy loable. ¿Y cuál es el monto promedio que cobra un jubilado de IPS? Para tener una idea, un monto promedio. 3,5. 3,5. Y la cotización promedio del 70% de nuestros asegurados activos, la cotización promedio es sobre salario mínimo, 2.200.000. Y la jubilación promedio está en el orden de los 3,5. Lo cual quiere decir que se devuelve buena plata en relación a lo que entró. ¿Tiene algún costo esta inscripción al censo específicamente? ¿Se tiene que pagar algo o es completamente gratuito para el jubilado? Absolutamente gratuito. Todos los procesos que hace el Instituto de Previsión Social para sus asegurados son gratuitos, están prepagos con el aporte obligatorio del obrero y del empleador. Si aparece algún gestor por ahí queriendo facilitar las gestiones del censo, pedimos a la población que lo denuncie. Eso va a ser fraude. De hecho, siempre estamos combatiendo eso, tanto en materia de gestores externos como internos, que los hay, pero el remedio pasa por ir a procedimientos sistémicos, evitar la intermediación de terceros. Excelente, como siempre, es un placer, doctor. Muchas gracias por tu tiempo, buen resto de jornada, buenas noches. Con gusto, a las órdenes. Pedro Halen, gerente de prestaciones económicas del IPS. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta compartimos más información. Ya volvemos. Quédense.